el día de mi boda, sufrí un misterioso accidente y quedé en coma. Desconéctala, por fin podré huir con todo su dinero, le dijo mi marido a una enfermera, pero él olvidó un pequeño detalle y pagó toda su maldad de la peor manera posible. Cándido era un jugador de póker. Desde joven había aprendido que su habilidad con las cartas y su carisma podían llevarlo lejos, pero no de la manera más honesta. Su estrategia no era solo jugar bien, sino también encontrar mujeres ricas que lo mantuvieran. Con una sonrisa encantadora y un aire de misterio, había logrado lo que muchos considerarían imposible: conquistar corazones y, al mismo tiempo, hacerse con fortunas ajenas. La primera vez que lo hizo, fue casi por accidente. Conoció a Marta, una mujer rica y solitaria, en una de esas partidas privadas en un lujoso club. Marta quedó fascinada con su destreza en la mesa de juego y, sobre todo, con la confianza que irradiaba. Al poco tiempo, estaban saliendo juntos. Cándido la llenaba de atenciones y le prometía una vida llena de emociones. Marta estaba dispuesta a gastar lo que fuera necesario para mantenerlo cerca, y eso fue justo lo que Cándido aprovechó. En cuestión de meses, Marta se encontraba ahogada en deudas y con su fortuna desvanecida. Cuando ella más lo necesitó, él simplemente se marchó, dejándola en la ruina. Después de ese episodio, Cándido decidió que era mejor buscar nuevas oportunidades en otro lugar. Dejó atrás el país, las deudas y los problemas, y se instaló en una nueva ciudad, listo para comenzar de nuevo. Fue ahí donde conoció a Irene. Irene era todo lo que Cándido necesitaba: inteligente, hermosa y, sobre todo, de familia adinerada. Sus padres tenían negocios prósperos y, aunque Irene no se mostraba ostentosa, Cándido sabía reconocer los signos de una vida cómoda y llena de privilegios. Ella era el siguiente objetivo perfecto. El primer encuentro fue casual, o al menos eso hizo parecer Cándido. La observó durante días antes de decidir acercarse. La vio en la cafetería que frecuentaba, siempre con un libro en las manos, y estudió sus gestos, sus sonrisas, su forma de hablar con el camarero. Sabía que tenía que ser cuidadoso, que no podía precipitarse. Cuando al fin se presentó, lo hizo como si fuera una coincidencia, como si el destino los hubiera puesto en el mismo lugar al mismo tiempo. «Perdona, ¿ese libro es de Murakami?», preguntó Cándido con una sonrisa intrigante, señalando la portada que Irene sostenía. Irene levantó la mirada y se encontró con un hombre de aspecto seguro, con una sonrisa cálida que desarmaba cualquier defensa. Asintió lentamente, sorprendida por el repentino interés. «Sí, lo es». «¿Lo conoces?», respondió, sin saber que esa pregunta era el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Cándido se sentó a su lado, y la conversación fluyó de una manera tan natural que Irene se sintió cómoda al instante. Hablaron de libros, de música, de viajes. Todo en él parecía auténtico, desde su risa hasta la forma en la que escuchaba cada palabra que ella decía. Pero detrás de esa fachada había algo más oscuro, algo que Irene no podía ni imaginar. Cándido sabía exactamente qué decir, cómo mirarla, cómo hacerla sentir especial. Con el tiempo, la relación floreció. Cándido se mostró siempre atento, siempre presente, llenándola de detalles y promesas de un futuro juntos. Irene, que nunca había tenido una relación tan intensa, se enamoró profundamente. Poco a poco, Cándido fue introduciéndose en su vida, conociendo a sus amigos, ganándose la simpatía de sus padres. Todo iba según lo planeado. Cuando finalmente le propuso matrimonio, lo hizo de una manera espectacular, en un restaurante elegante y bajo las estrellas. Irene aceptó con lágrimas en los ojos, convencida de que estaba a punto de iniciar la etapa más feliz de su vida. Pero para Cándido, aquello solo era el siguiente paso para acercarse a lo que realmente quería: la fortuna de la familia de Irene. Los días previos a la boda, Irene comenzó a notar ciertas señales, pequeñas cosas que no parecían encajar del todo. Cándido evitaba ciertos temas, especialmente los relacionados con su pasado. Siempre encontraba una excusa perfecta para no hablar de su familia o de sus antiguas relaciones. Irene intentaba no darle importancia, pensando que quizás solo eran nervios prematrimoniales, pero en el fondo había una voz que le decía que algo no estaba bien. Esa voz se hizo imposible de ignorar el día de la llamada anónima. «No te cases con ese hombre, por favor». «No es quien dice ser», dijo una voz femenina al otro lado del teléfono. Irene sintió un escalofrío al escuchar aquellas palabras. La voz era familiar, y el tono era uno de desesperación genuina. «¿Quién eres?»,
¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Irene, tratando de mantener la calma. Soy la madre de Marta. Mi hija fue la primera víctima de Cándido. No puedo dejar que te pase lo mismo, respondió la voz, cargada de dolor y urgencia. Él no es el hombre que dice ser. Por favor, escucha, Marta quedó destruida después de lo que él le hizo. Cándido la dejó en la ruina, la manipuló, y cuando ya no le quedaba nada, se marchó sin mirar atrás. Irene quedó paralizada, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Recordó cómo Cándido había evitado hablar de su pasado, y cómo siempre había cambiado de tema cuando se mencionaba su vida antes de conocerla. Sintió que su corazón se hundía, una mezcla de tristeza y miedo la inundó. ¿Pero cómo sabes que soy yo? ¿Cómo supiste que me estaba por casar con él?, preguntó Irene, apenas logrando contener el temblor en su voz. Te he estado buscando, porque supe que Cándido lo haría de nuevo. He visto las fotos, las publicaciones sobre tu compromiso. Sé que esto es repentino, pero si alguna vez amaste a alguien, si alguna vez te preocupaste por alguien más que por ti misma, sabrás que no podía quedarme de brazos cruzados. Mi hija sufrió, Irene. Sufrió como nadie debería sufrir. No dejes que te pase lo mismo. Cándido no es el empresario que finge ser, es un jugador de póker con vicios y mentiras. La línea quedó en silencio por un momento. Irene sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Recordó cada gesto, cada mirada, cada palabra de Cándido. Todo parecía encajar ahora, pero de la manera más dolorosa posible. No podía quedarse de brazos cruzados. No podía ignorar lo que acababa de escuchar. Al día siguiente, Irene decidió contactar a la madre de Marta. Necesitaba conocer la verdad de primera mano. Quedaron en encontrarse en un pequeño café lejos del bullicio de la ciudad. Cuando Irene llegó, vio a una mujer de semblante cansado pero firme. Tenía los ojos llenos de una tristeza profunda, pero también de determinación. Y gracias por venir, dijo la mujer mientras Irene se sentaba frente a ella. Y no podía ignorar lo que me dijiste, respondió Irene. Necesito saber todo lo que pasó con tu hija. La madre de Marta asintió lentamente y comenzó a contar la historia. Habló de cómo su hija había conocido a Cándido, de cómo él se había metido en su vida, prometiéndole el mundo. La forma en que la había hecho endeudarse, en que la había manipulado para que gastara todo lo que tenía. Marta había sido una mujer fuerte y brillante, pero Cándido la había llevado al límite, y cuando ya no pudo darle más, simplemente desapareció, dejándola rota y sin nada. Y no quiero que pases por lo mismo, Irene. Sé que parece un hombre encantador, pero detrás de esa fachada solo hay interés. No ama a nadie más que a sí mismo, y cuando ya no le seas útil, hará lo mismo contigo, advirtió la mujer con voz quebrada. Irene se quedó en silencio, sintiendo como el peso de las palabras la aplastaba. Todo lo que había creído sobre Cándido comenzaba a desmoronarse. Sentía un nudo en el estómago y un dolor profundo en el pecho. Sabía que tenía que enfrentar a Cándido, pero también sabía que debía estar preparada para todo lo que viniera. Por primera vez, comprendió que su vida, su futuro, estaba en peligro. Y no iba a permitir que nadie la destruyera como habían destruido a Marta. Irene había pasado la noche en vela, reflexionando sobre todo lo que había descubierto. Las palabras de la madre de Marta seguían resonando en su mente, como un eco imposible de apagar. Cándido no era el hombre que ella pensaba, y el dolor de esa realidad la estaba consumiendo poco a poco. Se sentía traicionada, engañada, pero también determinada a descubrir toda la verdad, por dolorosa que fuera. Esa mañana, se levantó con una claridad que no había sentido antes. No se iba a casar hasta que todas sus dudas estuvieran completamente resueltas. A primera hora, llamó a Cándido y le pidió que se encontraran en su apartamento. No podía esperar más, no podía vivir más con esa incertidumbre. Cándido aceptó con un tono despreocupado, sin sospechar que Irene estaba a punto de confrontarlo con una verdad que él creía enterrada. Cuando llegó, llevaba la misma sonrisa confiada de siempre, pero Irene ya no podía ver en él al hombre del que se había enamorado, lo veía como un extraño, como un impostor. ¿Qué pasa, amor?, preguntó Cándido al entrar, notando la seriedad en el rostro de Irene. Irene respiró hondo, tratando de mantener la calma. No quería que él viera el dolor en sus ojos, no quería darle la satisfacción de saber cuánto la había lastimado. Necesitamos hablar, Cándido. Hay algo que necesito saber,
Algo que no puedo dejar pasar, dijo ella, señalando el sofá para que se sentara. Cándido se dejó caer con una actitud relajada, pero había una ligera tensión en su mirada. Irene lo notó, y eso la impulsó a ser más directa. Ayer recibí una llamada, comenzó Irene, clavando sus ojos en él. Era la madre de Marta. Me contó sobre tu relación con su hija, sobre lo que le hiciste. Quiero saber la verdad. Quiero escuchar tu versión, sin mentiras. Cándido parpadeó, claramente sorprendido. Su expresión cambió de la despreocupación a la incredulidad, y luego a algo que Irene no había visto antes, miedo. Intentó recomponerse, enderezándose en el sofá y esbozando una sonrisa nerviosa. Irene, eso es un malentendido. Marta y yo tuvimos una relación, sí, pero las cosas no fueron como te las contó su madre. Ella siempre me culpó por los problemas financieros de Marta, pero la verdad es que Marta tenía muchos problemas antes de conocerme, dijo Cándido, tratando de sonar convincente. Pero Irene no estaba dispuesta a dejarse manipular. Había escuchado suficiente. Había visto el dolor en los ojos de la madre de Marta, la tristeza en su voz. Sabía que había algo más, algo que Cándido seguía ocultando. No me mientas, Cándido, dijo Irene, su voz temblando ligeramente. No te estoy pidiendo una excusa, te estoy pidiendo la verdad. Si no puedes ser honesto conmigo ahora, entonces esto se termina aquí. Cándido se quedó en silencio por un largo momento, su rostro perdiendo toda expresión. La máscara de seguridad que siempre llevaba parecía desmoronarse ante los ojos de Irene. Finalmente, suspiró y bajó la mirada. Está bien, te diré la verdad, dijo en voz baja, casi como si le costara admitirlo. Sí, estuve con Marta por su dinero. No empezó así, al principio pensé que realmente la amaba, pero las cosas cambiaron. Me quedé sin trabajo, y ella tenía una vida que yo no podía mantener por mi cuenta. Me volví dependiente, y cuando las cosas se complicaron, no supe cómo salir, así que me fui. La dejé. Y sí, la dejé en la ruina. Pero no planeé todo desde el principio, no soy un monstruo, Irene. Irene sintió cómo se le quebraba el corazón mientras escuchaba la confesión. Cada palabra era como una puñalada. No podía creer que el hombre al que había planeado entregarle su vida le estuviera diciendo aquello, y aún peor, que pareciera justificarlo como si fuera una simple equivocación. ¿Conmigo qué?, preguntó ella, las lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. ¿Qué soy yo para ti, Cándido? ¿Solo otro objetivo? ¿Solo otra mujer de la que puedas aprovecharte? Cándido negó con la cabeza rápidamente, sus ojos suplicando. No, Irene, tú no eres eso. Te amo, de verdad. Contigo es diferente, yo quiero una vida contigo, quiero dejar atrás todo eso, te lo prometo. Puedo cambiar. Haré lo que sea necesario para demostrarte que soy sincero, dijo, acercándose a ella, intentando tomar su mano. Pero Irene se apartó, levantándose del sofá. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas, y no podía soportar que él la tocara. Todo se sentía como una mentira. Cada gesto, cada promesa. Necesitaba tiempo, necesitaba espacio para pensar. No puedo hacer esto, Cándido. No puedo casarme contigo mientras sigan habiendo mentiras entre nosotros. Necesito tiempo para procesar todo esto, y tú necesitas demostrar que realmente quieres cambiar. No sé si pueda perdonarte, pero sé que ahora mismo no puedo seguir adelante con esta boda, dijo Irene, su voz firme a pesar del dolor. Cándido asintió lentamente, sus ojos llenos de desesperación. Por favor, no me dejes, Irene. Dame una oportunidad para arreglar esto. Haré lo que sea necesario. Te lo prometo, insistió, pero sabía que no había más que pudiera decir. Irene lo miró una última vez, intentando encontrar al hombre del que se había enamorado, pero todo lo que veía era un desconocido. Alguien que había escondido su verdadera naturaleza detrás de una fachada cuidadosamente construida. Se dio la vuelta y salió del apartamento sin mirar atrás, dejando a Cándido solo en la sala. Al salir a la calle, Irene respiró hondo, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Se sentía rota, pero también libre. Había tomado la decisión más difícil de su vida, pero sabía que era la correcta. No podía seguir adelante con una mentira, no podía construir su futuro sobre una base tan frágil y engañosa. Aún no sabía qué haría,
Aún no sabía si alguna vez podría perdonar a Cándido, pero estaba segura de una cosa: su vida era suya, y no dejaría que nadie más la destruyera. Con lágrimas en los ojos y el corazón dolido, Irene se dirigió hacia su coche. Necesitaba el consuelo de su familia, el apoyo de sus padres que solo ellos podían darle. Subió al coche, encendió el motor y comenzó a conducir en dirección a la casa de sus padres. Cada kilómetro que avanzaba parecía despejarle la mente un poco más, como si el simple hecho de alejarse de la mentira le estuviera devolviendo una parte de sí misma. La carretera estaba tranquila, apenas había tráfico a esa hora de la tarde. Irene miraba al frente, pero en su mente las imágenes de su conversación con Cándido volvían una y otra vez. Recordaba sus ojos llenos de súplica, sus intentos de justificar lo injustificable. Una mezcla de tristeza y rabia se apoderaba de ella, y con cada respiración intentaba calmarse, concentrarse en el camino. Pero entonces, en un instante, todo cambió. Un destello de luz a la derecha, el sonido de una bocina, y antes de que pudiera reaccionar, un vehículo apareció de la nada, cruzando inesperadamente en su camino. Irene giró el volante con desesperación, intentando esquivar el golpe, pero fue demasiado tarde. El impacto fue brutal, el sonido de metal contra metal llenó el aire, y el coche de Irene salió despedido hacia un lado de la carretera. Todo sucedió en cuestión de segundos, pero para Irene fue como si el tiempo se detuviera. Sintió el cuerpo ser empujado contra el asiento, las luces parpadeando, el mundo girando fuera de control. Luego, un silencio absoluto. La oscuridad la envolvió mientras su conciencia se desvanecía, dejando todo en un vacío frío y distante. El accidente no pasó desapercibido. Algunos conductores que pasaban se detuvieron de inmediato y llamaron a emergencias. El caos se desató en la carretera mientras varias personas corrían hacia el coche de Irene, tratando de ver si la conductora estaba bien. Dentro del vehículo, Irene yacía inconsciente, su rostro con ligeros cortes, y su respiración apenas perceptible. El teléfono móvil que había dejado en el asiento del copiloto sonaba insistentemente. Era su madre, preocupada porque Irene aún no había llegado a casa. Cuando los servicios de emergencia llegaron, rápidamente sacaron a Irene del coche. Los paramédicos trabajaban con precisión y urgencia, estabilizándola antes de trasladarla a toda prisa al hospital más cercano. Uno de ellos, mientras la acomodaba en la camilla, no pudo evitar sentir una punzada de tristeza al ver el vestido elegante que aún llevaba puesto. Como si la vida de Irene hubiese sido interrumpida en mitad de un momento importante. Horas más tarde, en el hospital, los médicos informaban a los padres de Irene sobre su estado. Habían llegado apresurados, llenos de pánico y desesperación tras recibir la noticia del accidente. La doctora, con una expresión grave pero tranquila, les explicó que Irene había sufrido un traumatismo cráneoencefálico y estaba en coma. No podían darles garantías, no podían decirles cuándo o si despertaría. Todo dependía de cómo respondiera su cuerpo en las próximas horas y días. La madre de Irene se derrumbó en los brazos de su esposo, sus sollozos llenando el pasillo del hospital. Todo lo que quería era que su hija estuviera bien, que pudiera abrir los ojos y decirle que todo estaba bien. El padre de Irene, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, tomó la mano de su esposa y la guió hacia la habitación donde yacía su hija. La vista de Irene conectada a máquinas, con los ojos cerrados y la expresión serena, fue demasiado para ambos. Se sentaron junto a ella, cada uno tomando una de sus manos, mientras susurraban palabras de aliento, rezando para que Irene pudiera escucharles, para que supiera que no estaba sola. Mientras tanto, en su apartamento, Cándido miraba su teléfono una y otra vez, esperando una llamada, un mensaje, cualquier cosa de Irene. La incertidumbre lo estaba volviendo loco. Sabía que había arruinado todo, pero aún tenía la esperanza de poder arreglar las cosas. No sabía que en ese preciso momento, la mujer a la que decía amar estaba luchando por su vida, atrapada en un sueño del que nadie sabía si despertaría. Irene yacía en la cama del hospital, su cuerpo inmóvil, su rostro sereno, pero por dentro su mente seguía activa, atrapada en una especie de limbo. Todo era oscuro, y aunque no podía mover un solo músculo, podía oír las voces que la rodeaban, sentir las presencias a su alrededor. La voz suave de su madre, las palabras de aliento de su padre. Ellos estaban allí cada día, sin faltar, sujetándole la mano y rogando por su recuperación. Era su consuelo, la chispa que la mantenía aferrada a ese delgado hilo que conectaba su conciencia con el mundo exterior. Sin embargo, también escuchaba otras voces. Voces que no traían consuelo,
sino un temor profundo y creciente. Cándido llegó una tarde, como si fuera una visita más, pero Irene percibía algo distinto en su tono, algo que no se parecía en nada a la dulzura de las voces de sus padres. Él se acercó a su cama y, con un suspiro pesado, tomó la mano de Irene. La voz que salió de su boca no era la de un hombre preocupado por su prometida, sino la de alguien que estaba molesto por su propio infortunio. «Irene, no puedes hacerme esto», dijo, apretando su mano con firmeza. «No puedes morirte, ¿me entiendes? Gasté mucho dinero en comprarte ese anillo, y esto no es lo que teníamos planeado. Yo hice un esfuerzo. No puedes simplemente dejarme aquí, no después de todo el trabajo que me ha costado». Las palabras de Cándido resonaban en la oscuridad de la mente de Irene. Eran frías, ajenas a cualquier forma de amor. Cada sílaba era una bofetada invisible, una nueva confirmación de que ese hombre no la veía a ella, no veía su valor, sino solo el reflejo de sus propios intereses. Irene sintió una punzada de angustia, una mezcla de tristeza y frustración que la atrapaba en esa prisión de oscuridad y silencio. Luego, hubo un silencio, uno largo e incómodo que solo era roto por el bip constante de las máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Irene, atrapada en su cuerpo inmóvil, sentía la tensión en la habitación. Cándido soltó su mano y empezó a caminar de un lado a otro, como si estuviera intentando buscar una solución. Fue entonces cuando la puerta se abrió y alguien entró en la habitación. Era una enfermera. Irene la reconocía por la suavidad de sus pasos y la rutina meticulosa con la que revisaba las máquinas y los cables que la mantenían con vida. Pero algo fue diferente esa vez. Cándido la miró con una sonrisa extraña, un brillo manipulador en los ojos que hizo que Irene, aunque no pudiera verlo, sintiera un escalofrío recorrer su mente. «Enfermera», dijo Cándido, con un tono casi amigable, como si quisiera iniciar una conversación casual. «Sé que ustedes hacen todo lo posible aquí, y yo realmente aprecio el esfuerzo que están haciendo para que ella mejore», pero hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Estoy dispuesto a ofrecer una recompensa, algo que pueda motivarla a mejorar más rápido. Entiendo que a veces el proceso puede ser largo, pero si pudiéramos encontrar una forma de acelerar las cosas, yo estaría dispuesto a compensarlo generosamente». La enfermera pareció quedarse en silencio. Irene no podía ver la reacción de la mujer, pero podía imaginar el conflicto en su mirada. El silencio se hizo pesado, y luego Cándido, como si quisiera reforzar su punto, añadió con un tono más bajo. «Hablo en serio. Puedo pagar bien. No se preocupe por los detalles. Solo, haga lo que sea necesario para ayudarla a despertar. Quiero que vuelva, y estoy dispuesto a pagar lo que sea. Creo que nos podemos entender, ¿verdad?» Irene sintió una mezcla de horror y desesperación. Sabía lo que Cándido quería decir, sabía que no estaba ofreciendo dinero por preocupación genuina por ella, sino porque su plan, sus mentiras, todo lo que había construido, se estaba derrumbando con cada día que ella permanecía en coma. Escuchar esas palabras de su boca era como un veneno que se extendía por su ser, haciéndola sentir más atrapada, más impotente que nunca. La enfermera dudó, sus pasos la llevaron más cerca de la cama de Irene mientras observaba los monitores y el estado de la paciente. Finalmente, su voz se escuchó, aunque con una cautela palpable. «Yo, no sé si pueda hacer algo, señor. Los médicos tienen un protocolo que debemos seguir». Pero, hizo una pausa, como si también ella estuviera sopesando las opciones. «Haré lo que pueda por ayudar. Haré algunas consultas». «Y eso es todo lo que pido», respondió Cándido, su tono volviendo a ser afable, casi encantador. «Y créame, su esfuerzo será bien recompensado. Solo asegúrese de que ella despierte. Lo demás lo resolveremos después». Irene sentía cada palabra como si fueran cadenas que la ataban más profundamente a esa cama. Se encontraba atrapada, escuchando cómo la persona que decía amarla estaba dispuesta a manipular incluso su recuperación por su propio beneficio. Las lágrimas que no podía derramar ardían en su interior, y su corazón latía con una mezcla de rabia y tristeza. No sabía cómo iba a hacerlo, pero de algún modo tenía que encontrar la forma de luchar contra esa oscuridad. Tenía que despertar, tenía que regresar. No por Cándido, no para cumplir con ningún plan, sino para liberarse de él, para ser la dueña de su propia vida una vez más. Los días pasaban, y aunque Cándido regresaba con sus palabras vacías y sus promesas falsas, Irene también escuchaba la voz de sus padres. Ellos le hablaban del futuro,
de los planes que harían cuando ella despertara, de las vacaciones que tomarían juntos. Su madre le contaba historias de su infancia, intentando llenarla de recuerdos felices, de amor verdadero. Su padre le leía en voz alta los libros que a ella siempre le habían gustado, como si con cada palabra esperara devolverle un fragmento de su espíritu. Era en esos momentos que Irene sentía algo diferente. Como si una pequeña luz comenzara a abrirse paso a través de la oscuridad, una luz que la llamaba, que la empujaba a seguir luchando. Sabía que no podía rendirse. Había escuchado lo suficiente, había entendido la verdad sobre Cándido, y no podía dejar que él tuviera el control de su destino. No iba a rendirse, no mientras supiera que había personas que la amaban de verdad, que estaban dispuestas a esperar todo el tiempo necesario para verla despertar. En medio de la oscuridad de su mente, Irene comenzó a concentrarse en esa luz, en esa voz suave de su madre, en las palabras de su padre. Necesitaba aferrarse a todo aquello que fuera real, a todo lo que valiera la pena, y con cada esfuerzo mental, intentaba acercarse más a esa voz, a ese amor. Porque no importaba lo difícil que fuera, ella estaba decidida, no dejaría que Cándido dictara su destino. La batalla por su vida apenas comenzaba. El plan de Cándido comenzaba a tomar forma de manera más sombría. Con la intención de conseguir lo que tanto ansiaba, había decidido no caminar solo en aquella senda de mentiras. La enfermera, quien en principio parecía un personaje secundario, se volvió una pieza clave en la estrategia. Era una mujer astuta, acostumbrada a manejarse con frialdad y sin escrúpulos, justo lo que Cándido necesitaba. Una tarde cualquiera, Cándido la invitó a tomar un café en la parte trasera de la clínica. Los dos se sentaron, alejados de las miradas indiscretas del personal y los pacientes. Cándido se inclinó hacia ella, con una sonrisa que mezclaba complicidad y cinismo. «Mira, tengo una propuesta para ti, pero necesito que entiendas lo que está en juego», le dijo, mirando con intensidad los ojos oscuros de la enfermera. «Cuando todo esto termine y me case con Irene, me quedaré con todo lo que tiene. Todo su dinero será nuestro, y tú serás mi mujer. No hay razón para que ella se quede con lo que no merece, con esa fortuna que ni siquiera sabe disfrutar». La enfermera levantó una ceja, ladeando la cabeza. La idea sonaba descabellada, peligrosa incluso, pero también excitante. A ella le había cansado su vida mundana, su rutina de turno tras turno en la clínica, soportando a pacientes sin nombre ni historia. Y el poder, o al menos la promesa de él, tenía un atractivo difícil de ignorar. ¿Y qué tiene Irene que la hace tan especial?, preguntó la enfermera con desdén, dejando escapar una sonrisa irónica. Parece tan débil, tan poco interesante. Te diré algo, Cándido, la verdad es que no entiendo qué ves en ella. Cándido se inclinó hacia atrás y soltó una carcajada amarga. Irene está en coma, no veo nada en ella salvo una cuenta bancaria llena y una situación fácil de aprovechar, dijo, burlándose. De verdad, ella es como una versión barata de Betty la Fea, tanto flacucha y sin gracia. No tiene nada de lo que tú tienes, mi amor. Belleza, inteligencia, y una chispa que me hace querer más. La enfermera se ruborizó ligeramente. Había algo en la cruda honestidad de Cándido que, aunque cruel, la llenaba de una extraña sensación de poder. Era como si fueran dos depredadores cazando a la presa más fácil, enredados en un juego que sabían que podía terminar de manera desastrosa, pero del cual no querían escapar. ¿Y qué tengo que hacer yo?, preguntó finalmente, luego de un largo silencio que solo fue interrumpido por el eco lejano de los pasillos de la clínica. Cándido sonrió, tomando la mano de la enfermera y apretándola levemente. Por ahora, quiero que sigas siendo mi enlace aquí. Necesito que te asegures de que Irene siga siendo mantenida en el coma, sin cambios. Ella confía en ti, y eso es clave para lo que viene. En cuanto tenga el anillo en el dedo, será fácil despojarla de todo. La enfermera asintió. Había una extraña complicidad entre ellos, una suerte de electricidad que se encendió con la promesa de venganza y poder. La enfermera, aunque consciente de la oscuridad que todo esto implicaba, se sintió viva como nunca antes. Entonces es un trato, dijo ella, apretando la mano de Cándido con fuerza. Pero quiero mi parte cuando todo esto termine. No voy a arriesgarme sin tener mi recompensa. Cándido asintió, acercándose para susurrar al oído de la enfermera. Tendremos todo lo que queramos. Irene no es más que un puente hacia una vida mejor, mi amor. Y te prometo que cuando estemos del otro lado, ella ya no existirá en nuestra historia. Ambos se rieron,
una risa oscura y cómplice que llenó el espacio entre ellos. Cándido sabía que la enfermera sería la clave para mantener a Irene donde la quería, en coma, vulnerable, atrapada en una telaraña de palabras dulces y mentiras sin fin. Mientras tanto, Irene seguía sin saber que el hombre al que había decidido abrirle su corazón estaba conspirando en su contra, junto a una aliada en la sombra. Su mundo estaba rodeado de una densa neblina, y ni siquiera imaginaba la tormenta que se avecinaba. La enfermera y Cándido se despidieron con una mirada cómplice. A partir de ese momento, la alianza estaba sellada. La inocente Irene, que había creído encontrar a alguien con quien compartir su vida, estaba cada vez más lejos de la verdad, mientras el plan siniestro avanzaba entre risas maliciosas y promesas vacías. Irene no estaba tan lejos de la verdad como Cándido y la enfermera pensaban. Días antes, su cuerpo comenzó a mostrar señales de recuperación. Pequeños movimientos en sus dedos, parpadeos involuntarios, y un ligero cambio en su respiración hicieron que el personal médico comenzara a sospechar que algo estaba cambiando. El doctor Ramírez, un hombre comprometido y con un particular afecto hacia Irene, notó estas mejorías. Se mantuvo vigilante, atento a cualquier progreso. Cierta tarde, mientras Cándido y la enfermera hablaban en la habitación de Irene, no se percataron de que algo había cambiado. A pesar de que los monitores no mostraban cambios significativos, Irene, en un rincón profundo de su conciencia, había comenzado a escuchar. Las voces llegaban amortiguadas al principio, como un eco lejano, pero luego, cada palabra se fue haciendo más clara y punzante. No veo nada en ella salvo una cuenta bancaria llena, decía Cándido con una risa sarcástica. Su voz llenaba la habitación como una nube oscura, pero ahora, también se filtraba en la mente de Irene. Ella es solo un medio para llegar al fin. Las palabras resonaron, golpeando el corazón de Irene. Si bien sus ojos seguían cerrados y su cuerpo inmóvil, su mente comenzaba a despertar. La traición de la que estaba siendo víctima, proveniente de la persona en quien había confiado, la llenó de una mezcla de dolor y determinación. Ahora, en ese estado de semi-inconsciencia, se juró a sí misma no ser la víctima indefensa que Cándido creía que era. La enfermera se inclinó hacia Cándido y le susurró algo que hizo que él soltara otra carcajada. Irene, impotente en su cama, sintió como una ira creciente se acumulaba en su pecho. No podía moverse, no podía hablar, pero algo en su interior estaba luchando con todas sus fuerzas por regresar. La conversación continuó durante unos minutos más hasta que, finalmente, ambos salieron de la habitación, dejando a Irene con su determinación solitaria. Esa misma noche, el doctor Ramírez entró para realizar sus controles de rutina. Se acercó a la cama de Irene y se inclinó hacia ella, buscando signos de progreso. De pronto, notó algo diferente. Los dedos de Irene se movieron, apenas perceptibles, pero era suficiente para que él comprendiera que algo estaba cambiando. Irene, si puedes escucharme, mueve los dedos otra vez, dijo el doctor, con la voz baja y llena de esperanza. Para su sorpresa, los dedos de Irene se movieron nuevamente. El doctor sintió un escalofrío recorrer su espalda, y una sonrisa sincera se dibujó en su rostro. Sabía que estaba frente a un momento crucial. Lentamente, el doctor Ramírez comenzó a hablarle, alentándola a que se aferrara a la vida, a que continuara luchando. Al día siguiente, Cándido y la enfermera volvieron a la habitación. La confianza en sus gestos mostraba que no sospechaban nada del progreso de Irene. Mientras conversaban sobre los planes para el dinero y lo fácil que sería manejar todo una vez que Irene dejara de ser un problema, el doctor Ramírez entró en la habitación. «Oh, doctor», exclamó Cándido con una sonrisa forzada. «Justo hablábamos de lo agradecidos que estamos por todo el cuidado que le han dado a Irene». El doctor asintió sin mostrar muchas emociones. Sabía mucho más de lo que Cándido pensaba, y lo único que quería era asegurarse de que Irene tuviera una oportunidad justa. Se acercó a la cama y se inclinó sobre ella. «Buenos días, Irene», dijo en voz alta. «Hoy parece ser un buen día, ¿no?». Para sorpresa de todos, Irene abrió los ojos lentamente. Los ojos de Cándido se abrieron de par en par, y la enfermera casi dejó caer la bandeja que tenía en las manos. El doctor Ramírez sonrió con una mezcla de satisfacción y alivio. «Irene, si puedes escucharme, parpadea 2 veces», dijo el doctor. Irene, con el corazón latiendo con fuerza y la garganta seca, parpadeó 2 veces. El momento estaba lleno de tensión y sorpresa. Cándido intentó disimular el desconcierto, pero el miedo comenzaba a filtrarse en sus gestos. Esto es increíble», dijo Cándido,
intentando sonar emocionado. Mi amor, estás despertando. Irene lo miró, y aunque no podía hablar, sus ojos transmitían algo distinto, algo que Cándido no pudo descifrar. La conexión entre el doctor Ramírez e Irene fue inmediata. Ambos sabían que había una verdad oculta que debía salir a la luz. En ese momento, Irene supo que el doctor era su aliado. Durante los siguientes días, el doctor Ramírez y Irene comenzaron a trazar un plan en silencio. A medida que ella recuperaba lentamente su movilidad, el doctor le explicó cómo podían desenmascarar a Cándido y a la enfermera. Ramírez documentó cada conversación entre los dos conspiradores, ocultando un micrófono en la habitación. Irene, por su parte, hacía un esfuerzo sobrehumano por mantenerse alerta, resistiendo el deseo de gritar la verdad en cada momento. Cándido y la enfermera, ajenos a la nueva realidad de Irene, continuaban sus visitas habituales, seguros de que su presa seguía atrapada en el limbo del coma. Cada palabra, cada risa maliciosa, cada detalle del plan era registrado y llevado al doctor Ramírez, quien esperaba el momento preciso para dar el golpe definitivo. Irene, aunque débil, ya no era la mujer vulnerable que ellos pensaban. Su dolor se había transformado en una fuerza implacable, en una voluntad feroz de recuperar su vida, sobre todo, desenmascarar la traición. Sabía que ese momento se acercaba, y con el doctor a su lado, se preparaba para enfrentarse a quienes, en su avaricia, la habían subestimado. El doctor Ramírez estaba listo. La evidencia que había recopilado sobre Cándido y la enfermera era contundente, y sabía que no podía permitir que Irene continuara siendo manipulada y maltratada. Irene, a su vez, había recuperado gran parte de su movilidad, aunque cada movimiento le costaba un esfuerzo monumental. Sin embargo, nada podía doblegar la fuerza de su voluntad. La traición de Cándido la había dejado rota, pero al mismo tiempo, más determinada que nunca. Una mañana, mientras el sol se filtraba a través de las persianas de la habitación, el doctor Ramírez se inclinó hacia Irene y le susurró: «Hoy es el día, Irene. Hemos reunido suficiente evidencia y la policía está lista para intervenir. Todo lo que necesitamos es la última pieza, y estoy seguro de que hoy la conseguiremos». Irene lo miró a los ojos, y con una mirada llena de agradecimiento y determinación, asintió levemente. Sabía que este era el momento en el que debía enfrentar la realidad, no solo para salvarse a sí misma, sino para poner fin al juego cruel de Cándido y la enfermera. El doctor Ramírez se levantó y revisó el equipo escondido, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Cada palabra, cada susurro quedaría registrado. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta de la habitación se abriera lentamente. Cándido entró con una expresión que pretendía ser afectuosa, pero que ya no podía engañar a Irene. Detrás de él, la enfermera cerró la puerta, dejando caer la máscara de profesionalismo y mostrando su verdadera cara, una sonrisa fría y calculadora. «Mi amor, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó Cándido con una voz dulzona, mientras se acercaba a la cama. Irene lo miró, sin parpadear, y con un esfuerzo enorme intentó mover sus labios. Susurró una palabra que apenas fue audible. «Fuerza». «¿Qué dijiste, querida?», preguntó Cándido, inclinándose hacia ella con una sonrisa tensa, pero Irene permaneció en silencio, dejándolo desconcertado. La enfermera se acercó al otro lado de la cama y puso su mano sobre el brazo de Irene, dándole unos golpecitos suaves. «Tienes que recuperarte pronto, Irene. Sabes que todos estamos preocupados por ti», dijo con hipocresía, mientras lanzaba una mirada furtiva hacia Cándido. Cándido se rió suavemente, como si todo fuera un chiste interno del cual Irene nunca sería parte. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera, hablando sin prestar demasiada atención. «Solo piensa en lo rápido que podremos resolver las cosas una vez que te recuperes del todo». «Bueno, si es que lo haces, claro», dijo con una sonrisa torcida que la enfermera compartió. En ese momento, el doctor Ramírez, que había estado esperando fuera, abrió la puerta con decisión. Su aparición repentina tomó por sorpresa a Cándido y a la enfermera, quienes intentaron recomponerse. «Doctor». «No sabíamos que venía tan pronto», dijo Cándido, forzando una sonrisa. El doctor Ramírez los miró fijamente, sin rastro alguno de simpatía. «Necesito hablar con ustedes dos». «Fuera de la habitación», dijo, su voz cargada de autoridad. La enfermera se tensó por un segundo y luego asintió, intercambiando una mirada con Cándido antes de salir. Cándido se quedó rezagado un momento, mirando a Irene, como si intentara descifrar algo en su expresión, pero al final salió también,
cerrando la puerta tras de sí. El doctor Ramírez se volvió hacia Irene, quien lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. «Voy a poner fin a esto, Irene. Hoy mismo», le aseguró. Apretó su mano brevemente antes de salir de la habitación para enfrentarse a los dos conspiradores. En el pasillo, la enfermera y Cándido esperaban con expresiones tensas. El doctor los miró, tomó una profunda respiración, y comenzó. «He estado siguiendo muy de cerca la situación de Irene y sus progresos. Y también he notado ciertas irregularidades en su tratamiento, cosas que simplemente no cuadran», dijo el doctor, fijando sus ojos en la enfermera, cuya expresión comenzaba a mostrar signos de preocupación. Cándido trató de interrumpir, pero el doctor levantó una mano para detenerlo. «Por favor, Cándido, he escuchado suficientes mentiras. Tenemos pruebas, y en este momento la policía ya está al tanto de lo que ha estado sucediendo aquí», dijo con firmeza. La cara de Cándido perdió el color, y la enfermera comenzó a dar un paso hacia atrás, su rostro lleno de pánico. En ese instante, dos agentes de policía aparecieron al final del pasillo, caminando hacia ellos con determinación. «Y Cándido Jiménez, Elena Márquez», dijo uno de los oficiales con voz firme, «están arrestados por conspiración y abuso contra la paciente Irene Martínez». La expresión de sorpresa y terror en sus rostros fue evidente. Cándido intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La enfermera, con las manos temblorosas, no opuso resistencia mientras los agentes les ponían las esposas. Desde la puerta de su habitación, Irene escuchaba los sonidos del pasillo. Sintió una lágrima rodar por su mejilla, pero no era una lágrima de tristeza. Era una mezcla de alivio, justicia y la promesa de un nuevo comienzo. Sabía que el camino por delante sería largo, pero ya no estaba sola, y lo más importante, ya no era una víctima. El doctor Ramírez volvió a entrar a la habitación una vez que los oficiales se llevaron a Cándido y a la enfermera. Miró a Irene, y con una sonrisa cálida y sincera, le dijo: «O lo logramos, Irene. Ahora es tu turno de vivir de nuevo, sin miedo, sin sombras». Irene cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el aire llenaba sus pulmones con libertad. El sol seguía entrando por la ventana, y con él, la esperanza de un futuro mejor comenzaba a florecer. En los días siguientes, mientras Irene continuaba su recuperación, un sentimiento de justicia comenzó a tomar forma en ella. Había algo que debía hacer antes de poder dejar todo aquello atrás. Pidió al doctor Ramírez organizar un encuentro con otras mujeres que habían sido víctimas de Cándido, mujeres que habían sido engañadas y despojadas de sus bienes por el hombre que ahora pagaba su deuda con la justicia. Reunidas en un salón discreto, cada mujer compartió su historia, y aunque había dolor en sus palabras, también había una fuerza que las unía. Irene se levantó con la ayuda del doctor y, mirando a cada una de ellas, habló con voz firme. «Lo que la madre de Marta me dijo era verdad. Cándido era un cazafortunas, un hombre vicioso que vivía del engaño, de la manipulación. Todas hemos sido víctimas de su crueldad y avaricia, pero con nosotras no se salió con la suya. Hoy, estamos aquí para cerrar este capítulo, para asegurarnos de que pague por cada lágrima que nos hizo derramar». Las mujeres asintieron, algunas con lágrimas en los ojos, otras con expresiones decididas. Decidieron unirse y presentar cargos adicionales contra Cándido. Había llegado el momento de cerrar las heridas, de transformar el dolor en fuerza y justicia. El proceso fue largo, pero al final, Cándido fue condenado no solo por el abuso contra Irene, sino también por fraude y engaño hacia todas esas mujeres. El día que Cándido fue llevado a prisión, Irene estaba allí, al lado de Marta y de las demás mujeres. No había odio en sus ojos, solo determinación y el deseo de que la justicia prevaleciera. Cándido las miró con una mezcla de ira y desesperación, pero ya no tenía poder sobre ellas. Irene sintió como la carga de la traición finalmente se desvanecía, dejando espacio para el perdón y el crecimiento. «Conmigo no te salió bien la maldad, Cándido. Y ahora tienes que pagar», le dijo Irene, con una voz serena pero firme mientras lo llevaban. Después de la sentencia, Irene se permitió empezar de nuevo. Se mudó a una pequeña casa cerca del campo, donde podía ver el amanecer cada mañana y sentir la paz que tanto había anhelado. Marta la visitaba con frecuencia, y juntas se reían, recordaban y hacían planes para el futuro. Las mujeres que una vez habían sido víctimas ahora eran amigas, unidas por una experiencia que les había enseñado el verdadero valor de la vida.
El doctor Ramírez seguía siendo parte de su vida, siempre dispuesto a apoyarla y brindarle el cuidado que necesitaba. Con el tiempo, Irene descubrió que, incluso después de tanto dolor, el amor podía renacer. No un amor que dependiera de las apariencias o de promesas vacías, sino un amor verdadero, construido en la confianza y el respeto mutuo. El sol seguía entrando por la ventana de su nueva casa, y cada rayo le recordaba que siempre había una oportunidad para renacer, para empezar de nuevo sin miedo, sin sombras. Irene había recuperado su vida, y aunque las cicatrices siempre estarían allí, también lo estaría la fuerza que había encontrado en medio de la oscuridad. Y así, con el apoyo de sus amigas y del doctor Ramírez, comenzó un nuevo capítulo lleno de esperanza, rodeada de personas que la amaban y sin más sombras que la perturbaran. El gran final no era un cierre, sino un comienzo. Un comienzo donde la justicia, el amor y la amistad eran los pilares de una vida nueva y libre. Irene sabía que su historia sería un ejemplo para muchas personas, una historia de supervivencia, fuerza y la promesa de que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre encuentra su camino. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.